Bueno, pues estamos en una exposición bastante peculiar, pero pues muy ad hoc, porque últimamente de un tiempo para acá han sacado muchos documentos sobre el rock. Estamos con Ricardo Bravo, que presenta su exposición. ¿Cómo se llama? Se llama 25 discos que cambiaron el rock mexicano. ¿Cómo cuánto tiempo te llevó a hacer esta exposición? Pues mira, está básicamente hecha a partir de un trabajo periodístico que dilató unos 25 años. Suena un poco fuerte, pero es la verdad. Y también en una colección de discos personal que abarca 5.500 discos de rock mexicano, que son los discos que se han editado del año 1980 a la fecha. Aquí. Y bueno, lo interesante de acá es que los 5.500 los he escuchado todos. Y varias veces. Algunos muchas veces, otros diría que demasiadas. ¿De qué punto abarcas esta colección? Esta colección está enmarcada del año 1980 a la fecha. El año 1980 es un año particularmente importante para el rock mexicano, ya que además de ser el inicio de una nueva década, fue el comienzo de una etapa que a la postre sería pues, la más fructífera para el rock mexicano, ya que después de una etapa en los 70s que fue perseguido, que fue sometido, arrinconado, casi estuvo al borde de la desaparición, en los años 80 empieza un renacimiento creativo en donde muchos grupos empiezan a cantar en español, empiezan a meter en su música rasgos propios de la identidad del país, y también esto a través de fusiones musicales, digamos, y en las letras a retratar aspectos muy importantes de lo que es la idiosincrasia y la cotidianidad, digamos, del ser mexicano. Todo esto empieza a ocurrir justo en el 80, parece como si todo se hubiera puesto de acuerdo, muchos grupos que estaban surgiendo importantes, otros que ya venían de los 70s, porque algunos tenían nombres en inglés, se lo empiezan a cambiar, como Dangerous Rhythm, como Three Souls in My Mind, como Kenny and the Electrics, empiezan a cambiar sus nombres a Kenny los Eléctricos, a Ritmo Peligroso, a El Tri, y empiezan a cantar en español. Entonces empiezan a dar una serie de movimientos que fueron muy importantes para lo que tenemos hoy en día de rock mexicano. Ahora, estabas mencionando hace un instante que, por ejemplo, se llega a combinar la música, ¿no? O sea, que tiene un poco de reggae, que tiene un poco de punk, tiene un poco de electrónica. Sí. ¿Cómo tú seleccionaste? ¿Cómo puedes decir esto pertenece a este grupo de rock? O sea, ¿cómo lo seleccionas? La selección se hizo en base a un análisis de discos que habían transformado su entorno. No quisimos caer en hacer la lista de los mejores, porque eso hubiera sido, además de 1000 veces más polémico, hubiera sido también mucho más subjetivo, ¿no? En el sentido de que cuando uno se pone en el papel del crítico exquisito que se pone a escoger los mejores discos, pues inevitablemente uno termina reflejando como ciertos gustos, cierta formación musical, en donde pues esto puede variar demasiado. En cambio, es más fácil revisar la historia y darte cuenta cuáles fueron los discos que verdaderamente sacudieron la escena, cuáles fueron los discos que de alguna manera provocaron movimientos, que abrieron nuevas formas de mezclar, nuevas formas de música, nuevas corrientes musicales, y entonces eso resultó más fácil. Y bueno, yo creo que de alguna manera es difícil que alguien pueda objetar alguno de los 25 discos que están en esta selección. Lo que sí se podría es decir que alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Yo considero que también podría estar este otro disco, ¿no? Sí. O sea, hay otros discos que quizá podrían estar, no digo que no. De hecho, la idea de ponerle a la colección 25 discos que cambiaron el rock mexicano es precisamente porque no quisimos ponerle los 25, porque eso ya hubiera sido excluyente. Yo hubiera dicho, estos son los 25 y no hay más. La idea de ponerle 25 discos es como una especie de propuesta, ¿me entiendes? Como una propuesta basada en escuchar 5.500 discos y en una carrera periodística y de investigación de 25 años. La historia, ¿no? Oye, vemos, bueno,
que hay también no solamente, bueno, las portadas de los discos y la selección, sino hay instrumentos que pertenecieron a los ejecutantes. No solamente son instrumentos que pertenecieron, porque son originales, digamos, de ellos, y eso, bueno, se lo tengo que agradecer infinitamente a todos los amigos músicos que hicieron favor de prestarnos sus instrumentos, sino que son instrumentos que pertenecen a las épocas en las que fueron grabados los discos, okay, ¿no? Lo cual les da todavía un valor mucho mayor, sobre todo pensando que tenemos discos, por ejemplo, de 1980, ¿no? Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, un teclado con el cual se grabó un disco en 1980, pues es fantástico, ¿no? Y bueno, también obviamente los más recientes tenemos, por mencionar algunos, por ejemplo, el Tololoche con el que tocó Quique en la primera etapa de Café Tacuba, ¿no? Que ya hace mucho tiempo que él dejó de ser el Tololoche, él lo tenía guardado, es para él un compañero de muchos años, y sin embargo pues tuvo la gentileza de prestárnoslo, ¿no? Otro, como por ejemplo una obra de arte que tenemos, que es la guitarra hecha por el propio Sergio Arau para el grupo Botellita de Jerez. No solamente, ya aquí vamos, no solamente es que sea su instrumento, que haya correspondido a esa época, sino que él mismo lo hizo. Entonces, él como artista plástico también de mucho talento, además de todo lo que conocemos que ha hecho como Botellita de Jerez, pues bueno, esa guitarra es un objeto ya de arte, tal cual, ¿no? O sea, es un tiempo, yo creo que muy importante, muy grande, como para que pues todos aquellos que tengan ganas de compartir esta experiencia, de compartir este pedazo de historia del rock mexicano, puedan estar con nosotros, y bueno, de alguna manera nosotros sentirnos muy tranquilos y muy contentos de haber podido compartirlo con todo aquel que quiso acercarse. Y bueno, porque yo creo que ya va a ser la última oportunidad, ya no creo que podamos presentarla nuevamente, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay algunas propuestas, como te comento, fuimos a Guadalajara, hay una propuesta para ir a Puebla, para ir a Monterrey, tenemos incluso una propuesta para ir a Los Ángeles y hasta una para ir a Nueva York. Ya en su momento te pasaré la información. En la Fonoteca Nacional vamos a estar empezando unos ciclos muy interesantes, en donde vamos a tener un contacto directo con diferentes creadores de rock mexicano, contacto directo con la gente y compartiendo todo lo que ha sido su historia, pero bueno, esa precisamente es otra historia. Bueno, por lo menos ya es una probadita y para que se queden picados. Mientras tanto, pueden visitar el Centro Cultural España, que está muy cerca del Metro Zócalo. Y también del Metro Allende, estamos de hecho en la misma calle del Metro Allende. Así que pónganse a caminar un rato. Y estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Perfecto. Y la entrada es libre, además.